Acompáñanos en esta nueva aventura de Compartiendo la Fe. Junto conmigo, Fray Agustín, descubriremos la inmensa sabiduría que hay en las distintas encíclicas, constituciones y demás documentos de nuestra Iglesia. Hoy hablaremos sobre aspectos litúrgicos del sacramento de la penitencia. La Iglesia es continuadora de la acción misericordiosa de Dios que se llevó a cabo de manera culminante en el misterio pascual. Se ha visto brevemente el desarrollo histórico que tuvo este sacramento en la Iglesia, que quiso responder a los retos de su tiempo. Ya el Concilio de Trento definió este sacramento como la reconciliación y el perdón de Dios al pecador arrepentido mediante la palabra eficaz de la absolución, actualizando la acción salvífica de Cristo. La escolástica utiliza los términos pax con ecclesia y res et sacramentum, identificando la primera con la segunda, o sea, el efecto del sacramento con la situación eclesial del fiel. De ahí se deduce que, según Ramos Regidor en su libro El Sacramento de la Penitencia, que al igual que las realidades de la Iglesia son dos, las realidades del res et sacramentum también sean dos. La primera, que es visible, la reconciliación con la Iglesia, reintroducido en la plena comunión eclesial, y también que sea invisible, por el signo de la absolución, que es un signo externo, que se obtiene la liberación del pecado. Pero con una diferencia: el efecto visible sería un efecto intermedio antes del efecto invisible. Tal juego de palabras nos parece muy racional. De hecho, como se dijo anteriormente, la reconciliación con la Iglesia y Dios no se da una después de la otra, sino a la par. Si se sigue el razonamiento de la eclesialidad del sacramento de la penitencia, se llega a considerar tanto el sacerdocio común de todos los fieles cristianos y el sacerdocio ministerial como partícipes en el desarrollo del mismo, pues ambos forman parte de la Iglesia. Más aún si se tiene en consideración su desarrollo histórico, en donde hubo épocas en las que ni siquiera era necesaria la presencia de un ministro ordenado para la validez del sacramento. Sin embargo, no se puede ignorar la importancia actual que tiene el sacerdocio ministerial para que haya el sacramento. De todos modos, es necesaria una exposición de ambos. Viendo el sacerdocio dado en dos niveles, podemos observar que el primer nivel del mismo está en el penitente, quien por gracia pide el sacramento. Se supone un movimiento interior que le lleva a un arrepentimiento y conversión de su pecado. Se predispone y coopera al efecto del sacramento. En un segundo nivel está la comunidad que con su oración y caridad contribuyen a la realización del sacramento. Borovio lo llama ministerio plural en su libro El Sacramento de la Reconciliación Penitencial. Es la comunidad entera quien asume y se compromete por la palabra y la acción. Se siente responsable en la marcha hacia la perfección, pero a diferencia de Ramos Regidor, este autor incluye en este punto al sacerdocio común para luego especificarlo. Sin embargo, se resalta la catolicidad del deber de todo cristiano de ser agente de reconciliación y la liberación de la hegemonía de este ministerio. El mismo documento de la Lumen Gentium pretende recuperar con su vuelta a las fuentes la dimensión eclesial muy presente en los primeros siglos de este sacramento. Debido a su cualificación como representante de Cristo y la Iglesia, el ministro ordenado es el que alcanza mejor la expresión de este sacramento. En las últimas reflexiones sobre el sacramento de la penitencia, se llega a ver que este sacerdocio no excluye al común de todos los fieles. La justificación bíblica. Se utiliza el mismo pasaje evangélico del atar y desatar. Es por ello que se apoya en la misma voluntad de Dios y el reconocimiento de la Iglesia para esa praxis. Por esta misma voluntad, el ministro puede pronunciar con eficacia la palabra definitiva del perdón, nos recuerda Ramos en el sacramento de la penitencia. Una justificación teológica. Si de Cristo recibe la potestad, de la configuración con Cristo le viene la obligación. Cristo, que vino a servir al mundo como el último y así mostrar el rostro misericordioso de Dios, pide a sus seguidores y en especial a aquellos llamados a ser alter Christus que imiten su diaconía. Es un ministerio puesto al servicio de los demás. No son dueños, sino servidores del perdón de Dios. Lo dice en la Lumen Gentium número 18. El sacerdote realiza con eficacia la finalidad cultual y salvífica a la que está ordenado el sacerdocio común.
Este ministerio, a través de su sucesión apostólica, asegura la presencia visible y eficaz en la Iglesia del amor victorioso y escatológico de Dios. Por institución propia de Jesús, este ministerio tiene funciones propias y especiales dentro del pueblo de Dios, siempre en servicio y favor de los demás hermanos, en relación con ella. El ministro ordenado también representa a toda la comunidad eclesial, a toda la Iglesia, en sus oraciones e intención de acoger al pecador nuevamente al seno de la Iglesia. Así pues, ambos sacerdocios se ordenan entre sí. Desde el punto de vista del sacerdote ordenado frente a los personajes participantes del sacramento, podemos ver, en primer lugar, a Dios, aunque representante de Dios, el ministerio, aunque representante de Dios, el ministro no puede pensar que es el dueño del sacramento, manipulando a su antojo el poder de perdonar. Tampoco puede pretender ser juez definitivo. No es él quien perdona, perdona en nombre de Dios. La Iglesia. Si el ministro ordenado representa a la Iglesia, por consecuencia sus actos e intenciones se deben ordenar a lo que la Iglesia cree y hace. No puede personalizar el sacramento. Y el penitente. Al ser el penitente a quien se ordena su ministerio, el presbítero no debe coartar, someter, suplir ni sustituir los actos que solo le pertenecen al penitente. Sin embargo, tampoco se le puede pedir al ministro que sea un mero agente autómata. Tendrá que tener en cuenta también los avances en las reflexiones teológicas, evitando un estancamiento, referido principalmente en relación a la Iglesia. El ministro es juez o discernidor en la medida en que, con sabiduría, sabe mostrar el rostro amoroso de Dios. Ahora veamos la absolución como palabra eficaz. El Concilio de Trento sobre la absolución nos menciona que es un acto judicial, en el contexto de la lucha contra la Reforma. Hoy en día se está tratando de armonizar, o mejor dicho, reformular con términos que retomen el sentido de gratitud y caridad. No es una simple declaración. Es eficaz en cuanto deriva de una palabra de fe dicha por el ministro en virtud de un poder y de una autoridad recibida por Cristo. Sin embargo, el Concilio de Trento no especifica la relación entre el poder del orden y jurisdicción. A lo largo de la Iglesia, a lo largo de la historia se ha respondido de diversas maneras, como un poder distinto a la jurisdicción. Al poder del orden le corresponde el concedido por el sacramento y reconciliaría con Dios, mientras que a la jurisdicción le correspondería a la autoridad social eclesial, el ordinario del lugar, y reconciliaría con la Iglesia. Se considera a ambos como necesarios para la validez del sacramento. Nótese una cierta esquizofrenia y una concepción tácitamente limita la gracia. Otro punto de vista es la que considera que en el orden, el ministro recibe la potestad de perdonar con Dios y con la Iglesia, a diferencia de la primera, pero que la ratificación de la jurisdicción es igualmente necesaria. Ambas posturas responden a una concepción eclesiológica diferente. Desde una visión de la Iglesia jurídica, la respuesta más sensata está en la consideración inicial que el ministro es en favor de los demás, de una comunidad, y por ende, si no hay comunidad, quien se beneficie del ministro, el ministerio queda suspendido. Nos escuchamos en tu siguiente podcast favorito, Compartiendo la Fe.